Muy buenos días, queridos amigos. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva en la zona centro de Acapulco, en México. Muchas personas llegan a preguntarse por qué, si Dios existe, por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las guerras, los pleitos? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué los sismos, los temblores? ¿Por qué hay dolor en el mundo? Una de las razones que hay en la Biblia es porque Dios ha determinado que en este tiempo de la historia nosotros vivamos bajo el peso de nuestra desobediencia, porque Dios entregó este mundo a Adán y a Eva para que ellos fueran señores de la creación. Y esto sigue igual. El mundo ha sido puesto bajo nuestra responsabilidad. Y nosotros somos los que con nuestra forma de vivir hemos logrado que este mundo de pronto se caiga a pedazos. Y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento que aún los cristianos experimentamos en este tiempo. Hemos iniciado la lectura de Marcos capítulo 13, dijimos ayer, algunos llegan a llamarle el pequeño Apocalipsis, y el Señor Jesús está hablando de tres eventos. Número uno era que Jesús estaba avisando sobre la destrucción del templo que sucedería en el año 70. Pero también Jesús está hablando hasta tiempos finales y está hablando de la persecución de los cristianos, está hablando que se levantarán falsos maestros. Y número 3, Jesús está hablando de los tiempos finales cuando Él regrese por su iglesia para establecer de manera completa y perfecta su reino en nuestras vidas. Y vamos a leer la segunda parte de Marcos capítulo 13, quedamos versículo 14 hasta el 27, dice: cuando ustedes vean el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa que no baje ni entre a sacar nada, y el que esté en el campo que no regrese ni aún a recoger su capa. Pobres mujeres aquellas en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que esto no suceda en el invierno, porque serán sus días de un sufrimiento como nunca lo ha habido desde que Dios en el principio hizo el mundo hasta ahora, ni lo habrá después. Y si el Señor no acortara este tiempo, no se salvaría nadie, pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Entendemos que esta parte se refiere puntualmente a lo que también había profetizado nuestro Dios a través del profeta Daniel. Allá en Daniel 9, Daniel 11, habla del cumplimiento de las 70 semanas y habla de la abominación desoladora que vendría. Y entendemos que eso se cumplió más o menos en el año 168 antes de la venida del Señor Jesucristo. Hubo alguien, el emperador Antíoco IV Epifanes, que tuvo la idea de profanar el lugar santísimo. Puso un altar pagano y sobre él mató a un cerdo, lo cual era una abominación para los judíos. El que lo haya hecho en el lugar santísimo era la peor de las tragedias que pudieran suceder. Y también tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, que fue saqueado y fue destruido. Y dice los historiadores como Tácito o como Josefo, que fue judío, que esto es una catástrofe de dimensiones sobrenaturales y un sufrimiento impensable que pasó el pueblo judío. Por eso es que podemos entender que el Señor Jesús está hablando y dice: cuando vean este horrible sacrilegio, entendiendo lo que venía sobre el templo de Jerusalén, dice: huyan a las montañas, y el que esté en la azotea no bajen ni entren a sacar nada, el que esté en el campo que no regrese a recoger su capa, y dice: pobre de las mujeres que estén embarazadas o que tengan niños de pecho. Y dice el Señor Jesús: porque no ha habido nunca un dolor tan grande desde que Dios dio inicio a este mundo. Y dice al mismo tiempo: pero el Señor acortará este tiempo, porque si no, nadie de su pueblo se salvaría. Sigue diciendo versículo 21: si entonces alguien les dice a ustedes: miren aquí está el Mesías, o miren allá, allí está, no le crean. Pues vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta lo que Dios mismo ha escogido. Tengan cuidado,
Todo esto ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Aunque el Señor Jesús nos los advierte, pareciera que nosotros de todas formas caemos en ese engaño. Y dijo el Señor Jesús que caerán bajo el engaño de los falsos profetas y mesías hasta los que Dios mismo ha escogido. Yo quisiera ponerle doble signo de admiración a esas palabras del Señor Jesucristo, porque Él está advirtiendo de falsos profetas y maestros. Mire, solamente le digo algo. Hoy día, y desde los tiempos de del primer siglo de la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, proliferan aquellos que se levantan como líderes espirituales, pero hacen sentir y hacen ver que en ellos está la verdad, que en ellos reside el poder de Dios. Y han usado muchas circunstancias, como el hacer milagros, como el obrar de manera sobrenatural, como el desplomar a la gente, como el llevar a las personas a una experiencia fuera de lo natural, las experiencias místicas, y han usado de esos eventos sobrenaturales para llevar a las personas en un camino distinto al camino de Cristo. Hoy día, una de las iglesias que más ostenta esto, dice en la entrada de su lugar de reunión: Jesucristo es el Señor. Pero usted asiste a esas iglesias y no te hablan de la autoridad ni del reino de Cristo en nuestras vidas. Hablan de cómo nosotros podemos lograr sanidad o prosperidad o lograr una mayor seguridad o comodidad en nuestra vida. Lo decía yo algo ayer. Hoy día los falsos profetas se dan a conocer cuando ellos nos hablan no de aquello que nos lleva al arrepentimiento y a buscar a Dios, sino nos hablan de aquello que complace nuestro corazón egoísta, que nos lleva al cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras expectativas, y nos gusta oír cómo hacerle para lograr la mayor bendición de Dios a nuestra vida. Pero el camino del Evangelio es distinto. En el camino del Evangelio se trata de seguir las pisadas de Cristo. Y así como Cristo se humilló siendo Dios, se humilló para hacerse hombre, para ir a morir a la cruz, de manera similar los hijos de Dios caminamos rumbo a nuestro propio sacrificio. ¿Por qué? Porque en el sacrificio que vivimos nosotros estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Y ese camino de sacrificio tiene que ver con, dijo el Señor Jesús, con renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestras aspiraciones que nuestro corazón egoísta quiere, para dar lugar al reino de Dios en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo sigue diciendo, versículo 24, pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Esta historia tiene un final. Este tiempo de dolor y sufrimiento que los hijos de Dios, que los cristianos, que los seguidores, que los discípulos de Jesucristo podamos vivir de persecución y de dolor, tiene un final. Y en el final de la historia, dice el Señor Jesucristo, pero en aquellos días, cuando pase el sufrimiento, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. La primera vez que el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él lo hizo en su carácter humilde, de siervo sufriente. Pero cuando Él venga por segunda vez, lo hará como el Rey, vestido de poder, de majestad y de gloria. Así es que los cristianos vivimos inspirados de la promesa del Señor Jesús, porque al final Él dice, Él mandará a sus ángeles, reunirá a sus escogidos desde el último rincón de la tierra para reunirlos e instaurar su reino y poder llevar a su pueblo a una vida celestial futura. Queridos amigos, sí, este mundo vive en caos, vive en crisis por la misma maldad, por el egoísmo de nuestro corazón, pero este no es el final de la historia. Esto es solamente una etapa, porque el final de la historia es cuando Cristo venga con lleno de poder y de majestad y de gloria, y va a reunir a sus escogidos y va a reinar sobre ellos.
Querido amigo, querida amiga, yo no sé si tú estás pasando por tiempos de dolor, pero yo te invito a que pongas tu mirada no en el presente, sino en lo que está por venir, en la promesa del Señor Jesucristo, que Él regresará por su iglesia. Eso a los hijos de Dios nos llena de ánimo, nos fortalece y nos da la fuerza suficiente para vivir cada día enfrentando la adversidad y el dolor de este tiempo. Padre, gracias porque el Señor Jesús nos da hermosas promesas como esta de que Él regresará con poder y gloria, nos reunirá a sus hijos para reinar sobre nosotros, y este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, dejará de existir para que entremos a una vida celestial futura. Te ruego, Señor, abre nuestros ojos, permítenos ver la verdad del Evangelio y permítenos darnos cuenta de aquellas promesas que tú nos has dado y recordarlas, no olvidarlas, para que esto sea nuestra fortaleza cada día. Te ruego, Padre Celestial, danos el ánimo en el diario vivir y permítenos ver tu mano, permítenos ver tu presencia a nuestro lado, guiándonos en medio de este tiempo de dolor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.